¿Se acuerdan? ¿Esta vela qué significa la vela verde? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, hermanos? José el caballeroso, ¿verdad? La caballerosidad. La vela azul, María la visitadora. No, ya se les está olvidando, hermanos. Acuérdense que esto que hacemos es para que recordemos. Esto es algo que nos recuerda a la preparación, ¿verdad? De la Navidad. ¿Y esta velita que nos recuerda? ¿La amarilla? No, José ya pasó. ¿A qué nos recuerda? Zacarías, el que dudó. ¿Y el rojo o el naranja qué nos recuerda? Esta la acabamos de ver, hermanos, el domingo pasado. Juan, el radical. Y hoy vamos a prender la vela. ¿A quién cree que corresponde? ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Hoy estamos celebrando la Nochebuena, ¿verdad? Entonces hoy hablaremos de Jesús. Esta vela representa a Jesús. Y hoy vamos a hablar, hermanos, pero antes vamos a hablar de Jesús, pero antes de eso vamos a orar, ¿les parece? Si hacemos oración. Vamos a orar. Padre, te rogamos que tú nos bendigas en esta hora, que tu palabra sea clara, sea viva, sea eficaz, y que en el nombre de Jesucristo nos hables, y que tu palabra nos dirija y nos rija en esta preciosa noche, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. En 1742, un compositor, un músico alemán, que posteriormente se nacionalizó inglés, estaba estrenando precisamente una obra, un oratorio, en Estocolmo, en 1742. Y un año después la presentó en Inglaterra, esa obra musical, ese oratorio. Y esa obra constaba básicamente de 3 partes. En su introducción narraba las profecías del profeta Isaías y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo basado en Lucas. La segunda parte hablaba de la pasión de Cristo, y en esa parte estaba una de las piezas más conocidas, una de las partes más conocidas, que es el Aleluya. Y la tercera parte hablaba precisamente de la resurrección y de la vida eterna. Jorge Federico Händel. ¿Y cómo se llamaba la obra? Ahora sí que como dicen, ¿cómo se llamó la obra? El Mesías. Algunos dicen el Aleluya de Händel. No es correcto. Es el Mesías de Händel. Y quise comenzar así, hermanos, haciendo esa breve introducción, porque hoy vamos a hablar acerca de ¿quién? Jesús, el Mesías. Pero vamos a ver entonces qué significa la palabra Mesías. Viene de latín, Mesías, a su vez viene del hebreo Mesaya, que significa el ungido. Y recuerden, aquí tenemos una imagen como los reyes, los profetas y los sacerdotes, cuando iban a iniciar su ministerio, se les vaciaba una redoma de aceite de oliva, y con eso eran consagrados para iniciar su ministerio. Y nosotros podemos decir que Jesús fue profeta, sacerdote, ¿y qué más? Y rey. Quiero que me pongan atención en esto, es bien importante, porque fíjense bien, hermanos, el libro del profeta Isaías narra, precisamente es el primero que empezó a narrar o empezó a profetizar acerca precisamente de esta palabra Mesías. Y entonces los judíos, los rabinos y los judíos empezaron a hacerse una idea falsa de lo que era el Mesías. Porque Isaías profetizó acerca de el siervo sufriente. Basta leer Isaías 51, Isaías 52, Isaías 53 para hablar de ese siervo sufriente. Pero estas personas, estos judíos, empezaron a formar un mito acerca de un gran hombre que iba a venir y los iba a redimir de los babilonios, posteriormente de los persas, de los griegos y luego de los romanos. Y iba a instaurar el reino como lo tenía David y posteriormente Salomón. Y empezaron a tener una idea, un mito de un hombre guerrero, de un hombre poderoso que iba a venir. Y hasta la fecha muchos judíos lo siguen esperando de esa manera. Y miren, hay un dato curioso que yo quiero que vean aquí. Dale uno más, por favor, hermano. Fíjense, no sé si ustedes sabían, dicen que la historia del Mesías la inspiró
inspiró a los creadores de quién? No sé si ustedes sabían eso. Estos hombres, Jerry Siegel y Joe Shuster, no sé si pronuncié bien, pero estos dos hombres, uno era estadounidense y otro canadiense, pero eran judíos. Y los judíos, ¿cómo transmitían a sus hijos todas las relatos del Antiguo Testamento? A través se llamaba la tradición, ¿qué? Oral. Les contaban. Y seguramente que estos dos hombres, y los que han leído, o los que saben de cómics, los que saben realmente, los que son aficionados a esto, saben que en la saga, cuando Superman viene de su planeta, no se llamaba Superman. ¿Cómo se llamaba? Ahí dice, miren. Y esas son palabras hebreas, yo no sé si ustedes lo sabían. Y esas palabras Kal-El significan que para él todo es fácil. O sea, para Superman, ¿qué cosa era? Todo era fácil, ¿no? Podía cargar un avión, podía, no sé, hacer infinidad de cosas, todo era fácil. Y estos hombres que eran hebreos, que eran judíos, le pusieron ese nombre en hebreo. La idea la traían de ese Mesías que les habían inspirado, que les habían inculcado, que iba a venir ese hombre poderoso a redimir a la tierra. Y su papá de él, en la historia original, se llama Jorel, el que enseña. Yo no sé si ustedes sepan, pero ese mito que los judíos hicieron de ese guerrero que estaban esperando, inspiró a esta parte, este cómic de Superman. No sé si ustedes sabían eso, pero si no, pues ese dato no les va a cobrar nada, pero por el que sigue, sí, hermanos. Vamos a darle uno más. Fíjense, ¿a dónde vivió Jesucristo? ¿En qué ambiente vivió Jesucristo? ¿Vivió en el occidente? ¿A dónde vivió? En el oriente. ¿Y qué idioma se hablaba en el oriente? En la parte oriental del Imperio Romano, ¿qué idioma se hablaba? En la parte occidental se hablaba latín. En la parte oriental, pues sí, pues aquí dice, ¿verdad? ¿Se hablaba qué idioma? Y entonces esa palabra que había sido Mesías en latín, o que era Mesaya en hebreo, en griego, ¿cómo se dice? Christos o Cristo. Entonces quiere decir que ¿quién era el Mesías? ¿Quién era ese hombre poderoso? ¿Que iba a venir ese ungido? ¿Que iba a venir? ¿Quién era? El Cristo. Entonces el Cristo era el ungido. El Cristo es el Mesías. Vamos a darle aquí y vamos a ver, hermanos, cómo lo primero que quiero que veamos es cómo el pueblo de Israel desechó al Mesías. Y muchos judíos hoy, hasta la fecha, muchos judíos siguen esperando ¿a quién, hermanos? Cuando el Mesías ya vino. Y ojalá estuvieran esperando su segunda venida, pero están esperando todavía la primera venida. Qué triste, hermanos, porque la Escritura dice que Jesús ya vino hace más de 2000 años. Miren lo que dice en Lucas 19:44. Y si ustedes se acuerdan de esta parte, es cuando el Señor entró a Jerusalén en la entrada triunfal y empezaron a cuestionarle, y Él empezó a hablar y a decir varias palabras, y dijo esto en Lucas 19:44. Ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dijo? Te regalarán tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Y aquí estaba haciendo una profecía Jesús. Acuérdense que Él iba entrando a la ciudad, y ustedes no sé si sepan, pero Jerusalén era una subida, primero una subida, y en la parte de arriba se llegaba a donde estaba el Getsemaní, a donde estaba precisamente esas ciudades que menciona Él, ¿no? Betfagé y todas esas ciudades. Desde ahí se podía ver ¿qué? Todo Jerusalén. Y ahí estaba el Señor, y estaba profetizando que 70 años después toda Jerusalén iba a ser destruida por los romanos. Solamente iban a quedar un grupo de judíos que iban a ir a Masada, que es una planicie que hay allí, que incluso hoy hay una base militar del ejército israelí ahí, en Masada. Pero ahí huyeron los últimos judíos. Pero Jesús estaba profetizando, y dice aquí algo: por cuanto no conociste el tiempo de ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque ellos no reconocieron que Él era el ¿qué? Porque ellos ¿a quién estaban esperando? A un hombre poderoso, ¿no? Y Jesús para nada, porque Jesús proyectaba para ellos, era como un perdedor, como un loser. Y vamos a darle uno más aquí. Porque precisamente en todas las etapas de la vida de Jesús, ¿cómo nació Jesús? Ya lo vimos ahorita en la obra representado, muy bonita, de nuestros jóvenes. ¿Dónde nació? En un pesebre. En un pesebre. ¿Cómo trabajó?
el hijo del carpintero, un carpintero pobre. ¿Y cómo murió? Entonces imagínense cómo los judíos lo veían, cómo veían a Jesús. Lo desechaban porque lo veían como un personaje débil. No era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces muchos lo desechan. Miren, hermanos, ese es el quid del asunto, el meollo del asunto. Hoy mucha gente desecha a Jesús en la Navidad. Porque Jesús no es cool, porque la historia del pesebre no es cool. Santa Claus es más cool. Todo lo que hay alrededor, todo lo que... Liverpool, el bolo, todas esas cosas que hay, eso que es cool. Y desechan a Jesús, hermanos. Pero Él es el Mesías. ¿Amén? Él es el Mesías esperado. Vamos a darle uno más. Miren, vamos a ver aquí la segunda cosa. ¿A qué vino el Mesías? Ya vimos quién es el Mesías, cómo desecharon al Mesías y cómo lo siguen desechando hoy muchas personas. Pero ¿a qué vino ese Mesías? Y lo acabamos de leer allí en Isaías. Pero vamos a ver cómo dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un versículo que incluso no sabemos de memoria. Y la primera cosa que dice ahí, ¿a qué vino ese Mesías? Dice ahí que Él es el ¿qué? El príncipe. Dice ahí, y el principado será sobre su hombro. ¿A qué vino entonces ese ungido, ese Mesías? ¿A qué vino? A gobernar, porque dice que el principado sería sobre de él. Y vino a gobernar, a ser el soberano de la tierra. Miren, podríamos leer muchísimos versículos, pero vamos a leer este versículo, Mateo 8, 26 al 27. Ayúdenme a leerlo. Y dice así, y Él les contestó: hombres de poca fe. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Qué pasaba? A ver, ¿qué pasaba? Había una barca, había una tormenta y los discípulos tenían miedo. Y entonces Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Y qué hace Jesús? Calma la tempestad. Y entonces ellos se admiran y dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos le obedecen, que aún las tempestades se le someten. ¿A qué vino Él entonces? ¿A ser el qué? El príncipe, el soberano. Aún la creación se le somete, hermanos. A eso vino Él, es el Mesías. Pero vamos a ver, porque este versículo tiene varias cosas. Vamos a darle uno más. ¿A qué vino? ¿A ser qué? Ustedes no sé si se acuerdan, pero en el Antiguo Testamento los reyes necesitaban consejeros. David tenía 2 consejeros. A ver, alguien que me diga quiénes eran los consejeros de David. Porque a mí ya se me olvidó. A ver, díganme quiénes eran. Uno era Husai. Y otro de veras ya se me olvidó. Aquí lo traje y de veras ya se me olvidó. Pero tenía 2 consejeros David. No sé si se acuerdan que cuando Absalón le toma el reino, estos 2 consejeros estaban en pugna, porque todos los reyes tenían consejeros. Los babilonios tenían a sus caldeos, los egipcios tenían a sus hechiceros, eran quienes aconsejaban a los reyes. Hoy en día se les llama, pueden ser psicólogos, consejeros, coaching. Hoy está de moda ese término, coaching. Pero a veces los consejeros terrenales, mis amados hermanos, no saben dirigir bien a las personas. Yo pensaba, ¿no? Pensaba en el caso de este futbolista mexicano, el Chicharito, ¿qué se llama? Ay, si es el que no saben, ¿no? El que saben que les iba a decir de la Biblia no saben, ¿verdad? Pero ¿qué tal de la...? Bueno, este Chicharito Hernández lo que pasó es que contrató a un coach que lo coachara, que lo dirigiera, y le empezó a cambiar su imagen. No sé si ustedes vieron eso. Antes el Chicharito era como buena onda, como bonachón, y le empezó a cambiar su imagen. Incluso hasta se separó, se divorció este jugador. Y todos decían: es que este coach lo dirigió mal. Incluso la prensa lo empezó a hacer a un lado, lo sacaron de la selección como apestado. Eso es lo que puede hacer un mal ¿qué? Alguien que te aconseja mal. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que Jesucristo vino a ser el admirable consejero. ¿Dónde nos da consejo Él, hermanos?
A veces nosotros pedimos consejo. ¿Y dónde es que Él nos da ese consejo, hermanos? Ahí está el consejo de Dios. Siempre que quieran emprender algo, tomar una decisión, hay grandes decisiones en la vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué negocio voy a emprender? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿A quién le tengo que preguntar? Ahora, Dios no te va a aparecer como a María, un ángel. Eso no va a pasar, hermano. Porque el Señor ya te dejó su palabra y Él es el admirable consejero. Ahí está dándonos consejo en su palabra. Es una de las cosas a las que vino el Mesías. Vamos a darle uno más y vamos a ver a qué vino también. Dice que es un ¿qué Dios qué? Dios fuerte. ¿Cómo lo veían? Fíjense, esa palabra fuerte en hebreo es la palabra gibor. Hasta la palabra a mí me suena así como, así no sé, a mí así me suena, ¿no? En hebreo. Pero significa, ¿qué significa esa palabra? Guerrero, gigante, fuerte y valiente. ¿Cómo es nuestro Señor? Pero fíjense cómo lo veían los judíos. Marcos 15:29 dice: y los que pasaban, cuando estaba el Señor en la cruz, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo, que ¿qué le decían? Tú que derribas el templo de Dios y lo reedificas, porque eso Él había dicho, ¿no? Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo. ¿Qué significa eso de escarneciendo? Burlándose. Se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¡Ja, ja, ja! Ese es el Mesías. Este débil, este es el Mesías. Y sin embargo aquí nos dice que Dios es un Dios ¿qué? Miren, hermanos, vamos a darle uno más. Y aún en la misma muerte de Jesús, que pudo haber sido la debilidad más grande, cuando lo vieron más débil, fíjense lo que hizo, hermanos. Vamos a ver aquí Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, ¿hubo qué? ¿Cuántas horas pasaron, hermanos? 3 horas. Hubo tinieblas, hubo un eclipse. ¿De cuánto? 3 horas. A mí me tocó allá por los años 80, me parece, o los 90, ya no recuerdo. Trabajaba yo ahí en Gante, en Banco Mexicano Somex, y ahí en esa calle, por cierto, hay una iglesia ahí, una iglesia metodista. Ahí en esa calle hay palomas, hermanos. Y me acuerdo que fue un eclipse. Y entonces se oscureció todo. Es el único eclipse que a mí me ha tocado. Y entonces se oscureció todo. Y vi cómo las palomitas llegaron y se empezaron a ir a sus cornisas y se empezaron a dormir. Pobrecitas, porque pues después de rápido se tuvieron que despertar de volada, ¿no? Pero aquí, ¿cuánto duró el eclipse? 3 horas, hermanos. Y dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fíjense lo que dice el 39, léanlo ustedes. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había empezado así, verdaderamente ese hombre era de Dios. Fíjense, un centurión que estaba acostumbrado a ver muertes, un centurión romano que estaba acostumbrado a las batallas, a ver sangre, a cortarle la mano a uno, porque así eran las batallas sangrientas entre la infantería de los romanos. Este hombre estaba acostumbrado a cosas duras. Ver a Jesús lo impactó, lo impresionó. La tradición dice que este hombre se convirtió, hermanos. No sabemos, la Biblia dice que él solamente quedó como azorado, como admirado. Porque aún Jesús, como Dios fuerte, aún en su muerte, cuando más débil estaba y cuando más se burlaban de él, hasta cosas sobrenaturales pasaban, hermanos. Porque nuestro Señor, nuestro Mesías es un Dios ¿qué? Fuerte, hermanos. Vamos a darle uno más. Y en mucha gente como que se dice, no es posible, ¿no? Porque ahí nos dice que también Jesús es un padre, ¿qué? ¿Cómo el Hijo puede ser padre? Y mucha gente ahí como que se pregunta eso, ¿no? Pero miren lo que dice Juan 10:30. Un versículo cortito, dice: yo y el Padre, ¿qué? Y nuestros credos y confesiones, el credo de Calcedonia, varios de nuestros credos y confesiones, pero sobre todo ese de Calcedonia, dice que Jesucristo era de la misma sustancia, ¿de quién? Y entonces nosotros podemos decir que Jesucristo es Padre porque Él es creador, Él es sustentador, y por eso dijo en Juan 14:18, no os dejaré, ¿qué? Huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Por qué dice no os dejaré huérfanos? ¿Qué significa la palabra huérfano? Que no tiene padre. Y él dice, yo no los dejaré huérfanos. Entonces, ¿qué está diciendo él ahí? No los dejaré sin Que él era padre, ¿no?
Entonces, hermanos, Él es nuestro Padre porque Él es sustentador, es creador, es de la misma sustancia que el Padre. Eso es difícil de entender. Sabemos que la Trinidad, cada uno de los miembros de la Trinidad, por así decirlo, tiene sus funciones. Pero sabemos que a la Trinidad se le pueden atribuir cosas iguales a cada uno de ellos. Podemos decir que el Señor fue creador, que Jesucristo fue creador. Y podemos decir que el Padre fue creador y que el Espíritu Santo fue creador. Sí, también. Porque dice la Biblia que Jesucristo creó las cosas a través de su palabra. Pero en la palabra, ¿quién iba en la palabra? El Espíritu Santo. Vamos a darle uno más, hermanos. Y vamos a ver esta última parte. Y nos dice también el versículo de Isaías 9:6 que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, ¿es un qué? Príncipe de paz. Y hay muchas iglesias que se llaman así, Príncipe de paz. Porque es un nombre precioso, Príncipe de paz. Esa es una de las características de nuestro Mesías. ¿Cómo lo esperaban los judíos? ¿Cómo esperaban ese Mesías? ¿Era un Mesías de paz? Era un guerrero que iba a venir, iba a someter a los romanos, en su tiempo a los babilonios, en su tiempo a los persas, en su tiempo a los griegos y en su tiempo a los romanos. Pero aquí nos dice que es un príncipe de paz. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan, porque entre semana predicábamos en los mensajes que mando y que predicamos martes y jueves en la reunión de Zoom, hablábamos de Augusto César. Y una de las características de Augusto César, de ese gran emperador romano, es que él en su imperio diseñó lo que fue la Pax Romana. ¿Por qué? Porque llegaba a alguna de las ciudades, por ejemplo, o a alguna de las regiones, Galilea, por ejemplo, y ponía un destacamento, ponía una legión de soldados, y ponía varios centuriones, y decía, aquí se va a hacer lo que Roma dice. Y entonces la paz, ¿en qué estaba basada, hermanos? Estaba la paz aquí, pero alrededor de la paz que había. Esa era la Pax Romana. Hermanos, ¿hoy hay paz en el mundo? Yo les pregunto, ¿hay paz en el mundo? Podríamos decir que relativamente sí hay paz. ¿Dónde hay guerra ahorita? Lo más próximo que recordemos que hay guerra. Y sabemos, ¿no? ¿Por qué no se desata la tan temida Tercera Guerra Mundial? Ahí están los norcoreanos, ¿no? Siempre ahí con el peligro de sus misiles y todo. ¿Por qué no se desata la Tercera Guerra Mundial? Porque de alguna manera hay miedo, ¿no? Pues si yo mando un misil, al rato nos mandan otro misil y nos vamos a destruir. Entonces, ¿la paz en qué se basa, hermanos? La paz que hay ahorita. Pero el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy, ¿como qué? No es esa Pax Romana, no es como la Pax Romana, pero el Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Y cómo sigue diciendo ese versículo? Mi paz os doy, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. ¿A qué vino? A traer paz a nosotros, en nuestros corazones, de una manera espiritual. Ese Mesías es poderoso, hermanos. Ese Mesías que Händel hizo ese gran oratorio, esa gran cantata, vamos a llamarle así, que por cierto los oratorios ya estaban preparados para solistas, para un coro y para una orquesta. Y yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez el Mesías completo, no nada más el aleluya, ¿no? Porque a todo el mundo hemos escuchado el aleluya, pero muchos, como no tenemos la cultura, a lo mejor escuchamos esa gran obra y mucha gente queda dormida. Ay, no, qué aburrido, ¿no? Que me pongan ese de que la boda del Huitlacoche, ¿no? Hermanos, habla de la grandeza de nuestro Mesías, de la grandeza de nuestro Señor. Y hoy es lo que estamos celebrando. Ese es el personaje último. Mañana hablaremos también de ese personaje. Mañana hablaremos de Jesús como el león de la tribu de Judá. Pero ese personaje, el último personaje de todos los que vimos, de los 14 personajes, el más importante es nuestro, ¿qué, hermanos? Nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro soberano, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él es el Mesías. Y nosotros sí lo estamos esperando, pero no lo estamos esperando por primera vez, lo estamos esperando por segunda vez. Que así sea, mis amados hermanos, y que ese sea el motivo de este día, hermanos.
celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Seguimos, hermanos, con nuestro orden de culto, alabando a nuestro precioso Salvador.